Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 4 de mayo, con el futuro del MINI SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy tras la noticia ayer, la subida de tipos de interés prevista de 1/4 de punto, la rueda de prensa posterior. Y bueno, un poco lo que estamos viendo a raíz de esos comentarios, a raíz de la crisis bancaria que se está reactivando, nuevas caídas que están llevando al SP500 de nuevo a los mínimos del mes de abril. Ahora lo veremos. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500 gráfico diario. Ahí vemos la vela del día de ayer, una vela que tocó resistencias y se giró rápidamente desde esa zona, acercándonos a los mínimos del mes pasado, ya para llegar prácticamente a ellos durante la sesión europea del día de hoy, en la zona de los 4.070, cerquita. Estos mínimos de abril es una zona de soporte importante. Ahí le confluye la media de 100 en gráfico diario, media de 100 exponencial en este caso. También le coincide el 38,2% de toda esta subida que tenemos desde los mínimos de marzo, y que en caso de que se perdiera esta zona de soporte, 4.070, el precio perfectamente podría ir a buscar, y con bastante rapidez, la zona de los 4.030. Ahí confluye la media de 200 en gráfico diario, poca broma, y también el 50% de retroceso de todo este tramo alcista. Así que cuidado con estos mínimos de abril, porque en caso de pérdida aceleraría las caídas con bastante contundencia, al menos hasta los 4.030. Ahí tenemos el soporte siguiente. Bien, gráfico de 4 horas. Ahí vemos un poquito todo lo ocurrido en la sesión de ayer, fuertes caídas que nacieron un poquito ahí en la zona de los 4.165 aproximadamente, que ya fue zona de desequilibrio en jornadas anteriores, casi, ¿no? Como que formando aquí una zona como de hombro, cabeza, hombro, en resistencias de máximos mensuales, y que, bueno, se aceleraron las caídas y el precio pues llegó a los mínimos, ya en la sesión de hoy de abril, cerquita de los 4.070. Si vamos al gráfico de una hora, para ya encontrar niveles más concretos para la sesión de hoy, vemos que tras las caídas el precio durante la sesión europea, asiática y europea, ha hecho una corrección, un cierto pullback hasta aproximadamente los 4.120, un poco en ese nivel anterior que ya fue nivel importante a finales de abril. Como resistencia actuó bastante bien como soporte a principios de este mes, y que ayer se rompió, y ahí el precio se ha frenado dejando los máximos del día alrededor, repito, de los 4.120, y es la principal resistencia, la más cercana, ¿no?, al precio actualmente. He marcado una resistencia siguiente, algo menor, pero que la quiero destacar porque fue una zona de soporte ayer importante, alrededor de los 4.130, ¿vale? Y luego el soporte evidentemente importante de los mínimos del día, que coinciden con esos mínimos del mes de abril. Y por abajo, lo comentado, media de 200. Entonces, escenarios para la sesión de hoy. Estamos ante una posible, ya se ve un poco, ¿no?, la evolución, continuación de las bajadas tras el giro en los 4.120, que puede pues llegar a la zona de los mínimos del día, y ahí tener pues esa estructura de doble suelo, que en caso de ruptura nos llevaría a la media de 200 en gráfico diario, y que en caso de que no, y el precio rebotara en esta zona, es un soporte fuerte, son los mínimos de abril, estaríamos ante un escenario de inicio de una fase lateral en este marco temporal de una hora, con un soporte claro, una banda inferior en los mínimos del mes y mínimos del mes pasado, 4.080 aproximadamente, y una resistencia a los 4.120, ¿vale? Ahí tendríamos de momento una formación lateral, repito, en el caso de que el precio rebotara en este soporte que tenemos aquí. Si se pierde, continúa la estructura bajista que tenemos en estos momentos. Si llegara el precio otra vez de nuevo a los máximos del día y los pudiera romper al alza, atentos a esta resistencia menor, 4.130, con probabilidad de llegada a lo que sería el último máximo decreciente más destacado, que sería un poquito esta zona de los máximos de ayer, alrededor de los 4.170, que es el máximo responsable del último mínimo dejado en el precio, ¿no?, esta semana. Bien, vamos al Nasdaq, vamos a analizarlo.
Gráfico diario. Aquí vemos también cómo el precio no puede con la resistencia de los 13.350 aproximadamente. Ayer también bajadas contundentes, cierres muy alejados de los máximos del día, y en este caso no estamos acercándonos a los mínimos de abril, pero sí un poco ya más en la parte central de todo este rango que tenemos visible, ¿no?, en este marco diario. Si vamos al gráfico de 4 horas, vemos también estructuras bajistas en este marco temporal, el giro, una ruptura, una corrección, un pullback, evidentemente con la volatilidad de ayer, pero que se formó muy bien ahí esa corrección y giro contundente, caídas, frenándose muy bien en la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, alrededor de los 13.050 aproximadamente. El siguiente soporte lo he marcado aquí en la zona de los 13.000, ¿vale? Ahí tenemos un nivel técnico que súper importante anterior, ahí lo tenemos, y que también coincide con un número redondo potente que siempre hay que tenerlos en cuenta, con lo cual si llegara el precio en esta continuación bajista que estamos observando de nuevo a los mínimos del día y llegara a perderlos junto con la pérdida de la media de 200 en gráfico de 4 horas, podríamos ver perfectamente una continuación de las caídas hasta la zona de los 13.000. Y si perdemos este nivel, nos tendríamos que enfrentar con ya el soporte mayor de los mínimos mensuales, que bien es cierto que están en los 12.800, pero hay un nivel aquí intermedio en los 12.870 aproximadamente, que lo he marcado un poco separado, dada la distancia en cuanto a puntos, ¿no? Pero que perfectamente podríamos también agruparlo así, porque son los mínimos de esa estructura de giro formada a finales de abril, pero bueno, un poquito lo dejo a gusto del consumidor. Vamos al gráfico de 1 hora. Lo encuadro, que no sé dónde estoy. Aquí. Y aquí vemos toda la subida del día de hoy, sesión asiática, parte de la europea, haciendo un pullback a esta zona de mínimos anteriores, importante soporte ayer, mínimos del día de ayer hasta que fueron rotos. Desde aquí giro y continuación bajista que está un poco, pues de momento, ¿no?, en el camino de llegar a los mínimos del día situados en los 13.040 aproximadamente. Así que ahí vamos a ver, en niveles clave para la sesión de hoy, mínimos del día, 13.040, y también la zona de los máximos del día en los 13.160. Si nos mantenemos dentro de estas dos bandas, pues tendríamos lo mismo que comentaba en el S&P500, una fase más lateral, y en caso de ruptura del soporte, continuación bajista, y en caso de ruptura de los máximos del día, posible llegada a los máximos de ayer, que de nuevo es, aparte de un nivel importante, el máximo responsable de este último mínimo. Sería también un recorrido bastante probable. Pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy. Que tengáis una feliz tarde, una buena sesión de trading y hasta mañana.